Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jesús Alberto Canales. Soy de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAV Valle de Zulia. Hoy les vengo a hablar sobre un fenómeno natural conocido como sismos. ¿Qué es un sismo? Conocido como un terremoto, se denomina una sacudida de la Tierra que consiste en una serie de vibraciones en la superficie como consecuencia del movimiento de las capas interiores de la Tierra. La palabra como tal se deriva de seismo, que a su vez proviene del griego seismos, que significa sacudir. Bueno, ¿qué son los sismos? Entonces, los sismos son fenómenos geológicos que se producen periódicamente. Ocurren debido al movimiento de las placas tectónicas que al desplazarse, deslizarse, colisionar o deformarse, genera energía que es liberada en forma de tubo. A este sismo se le clasifica como sismo tectónico. Aquí podemos ver cómo se miden los sismos y terremotos. Podemos ver que tenemos a nuestro lado izquierdo, tenemos varios grados, por ejemplo, en esta escala. ¿Qué es esta escala? Es la escala de Richter. Es una escala donde se asigna un número para cuantificar la energía que se libera, y es así bautizada en honor al sismólogo Charles Francis Richter. Como podemos ver y analizar, de 2 a 6 en la escala de Richter son considerados sismos. Están microsismos, sismos menores, persistibles, ligeras y moderadas. También están fuertes, que serían de 6 a 6.9 grados. Donde consideramos que ya son terremotos, son de 7 a 10 grados. ¿Cómo se relaciona la ingeniería civil con los sismos? En la ingeniería civil, trabajando de la mano con la ingeniería sísmica, ha logrado desarrollar edificaciones que permiten tener mayor capacidad de soporte ante un sismo. Esto es posible gracias a que la ingeniería sísmica brinda estudios y análisis de los sismos, de manera que la ingeniería civil toma esas herramientas para calcular, planificar y construir edificios que brinden mayor seguridad y resistencia al llevarse a cabo un sismo. Como consecuencia del trabajo de ambas, un conjunto existe, la ingeniería estructural sismo resistente. ¿A qué nos referimos con la ingeniería sismo resistente? La ingeniería sismo resistente es parte de la dinámica estructural que estudia el comportamiento de las edificaciones ante la acción sísmica e investiga los métodos de cálculo estructural que garantizan su buen comportamiento y seguridad estructural ante los sismos. Pasando a la siguiente, podemos ver los principios físicos que tienen los sismos en la física. Tenemos que los terremotos son energía. Eso queda claro. Ocurre por el choque de las placas tectónicas y liberación de la energía. Esto lo hemos visto anteriormente en la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía propagada mediante ondas es el movimiento sísmico, que se propaga mediante las ondas elásticas, similares a las del sonido. Obedece las leyes del movimiento físico de los cuerpos y es el resultado de las vibraciones y ondulaciones de los estratos terrestres. Tenemos tipos de sismos. Tenemos sismo oscilatorio, que es aquel en que el movimiento de los temblores se presenta de forma horizontal, produciendo una especie de balanceo u oscilación, sensación parecida
a la de moverse de un lado a otro. Tenemos también sismos trepidatorios, que es aquel donde el movimiento presenta sacudidas verticales, es decir, de arriba abajo. Este tipo de movimiento puede ocasionar que las cosas sean lanzadas al aire. Como todo en nuestra vida diaria, podemos considerar los sismos como ondas. Ya entenderán por qué. La ecuación de la onda es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales lineal de segundo orden que describen la propagación de una variedad de ondas, como las ondas sonoras, las ondas de la luz y las ondas en el agua. Tenemos que las ondas tienen variables. Un sismo es una onda transversal que tiene un valle, una cresta, una longitud de onda y una amplitud de onda. Podemos ver que ya que dijimos que el sismo es una onda, podemos modelarla así de simple, como y en función de x de t igual a, que es la amplitud por el seno, paréntesis, la frecuencia angular por un tiempo menos un número de ondas por un desplazamiento. Encontraremos la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, la fase inicial, la velocidad angular, la amplitud, la velocidad máxima de propagación y la aceleración máxima. Aquí tenemos la descripción de la onda. Si la onda va hacia la derecha o a la izquierda, podemos ver que depende de un signo. La frecuencia angular depende de un periodo de movimiento. Y el número de ondas, o el número de onda, también depende de la ecuación de la onda. Hablando un poco más de los principios físicos con respecto a lo que son los sismos, habiendo visto que lo podemos modelar como una ecuación de una onda, tenemos como definición general que los terremotos como tales son energía que se liberan a través de la colisión de las placas tectónicas, que significa como están confinados en un medio, este tiene que liberar energía de cierta manera. La manera más importante para nosotros en este estudio es la energía del movimiento a través de sus ondas, que a la vez de estar en un medio que tiene diferentes densidades, como es el suelo, dependiendo de sus extractos, pues va a tener ciertas variables ligadas a estos movimientos y a su onda, que va a variar dependiendo de los elementos que estén pasando. Ahora podemos ver que los movimientos de las ondas tienen unas propiedades bastante importantes para nosotros, como ya lo vimos, que es la longitud de la onda, la amplitud de dicha onda y la frecuencia de la onda. Esto lo vamos a saber dependiendo del suelo, porque no es lo mismo que se mueve un suelo denso que un suelo arenoso arcilloso. El movimiento va a ser el mismo y no va a impactar a la estructura de la misma manera. Aquí tenemos la transformada de wavelet o wavelet, como lo podrían decir. La transformada de wavelet de una función
f de x en una dimensión y su extensión en dos dimensiones para aplicaciones de procesamiento de imágenes, la transformada de wavelet es la descomposición de la función f de x en una base de funciones formada por la traslación y dilatación de una misma función, la función de escala. La descomposición de funciones y su reconstrucción puede ser computada mediante el algoritmo piramidal, donde en cada nivel de resolución la función se descompone a una aproximación que detalle más una aproximación ingresa llamada tendencia. Ok, ¿qué es wavelet entonces? Es un tipo especial de transformada matemática. Es la transformada de ondícula, que representa una señal en términos de versiones trasladadas y dilatadas de una onda finita. La teoría de las ondículas está relacionada con los campos muy variados. Todas las transformaciones de las ondículas pueden ser consideradas como formas de representación en tiempo-frecuencia. Por lo tanto, están relacionadas con el análisis armónico. Las transformadas de las ondículas son un caso particular de filtro de respuesta finita del impulso de una onda. Las óndulas continuas o discretas, como cualquier función, responde al principio de incertidumbre de Hilbert, conocido en la física como el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que productos de la dispersión obtenida en el espacio directo y en las frecuencias no puede ser más pequeño que una cierta constante geométrica. En el caso de las ondículas discretas, la dispersión de los coeficientes se ha de medir de acuerdo con la norma. Aquí podemos ver, tal como se ha visto en una transformada de wavelet de una función. En este caso, sustituimos la función f de x a una función s de t y viene dada por s en función de a t de menos infinito a infinito de 1 a la raíz de a. Podemos utilizar esta función como otra manera de tratar las ondas sísmicas, para ser exacto. Ok, hablando de la densidad y composición de suelos, en los suelos de grano grueso, la mayor parte del agua retenida es por la tensión superficial, que se representa alrededor de los puntos de contacto entre las partículas sólidas o en los poros y conductos capilares del suelo. Ella la ejerce la pequeña cantidad de agua que puede mantenerse sin caer, rodeando los puntos de contacto entre los diminutos granos de arena, gracias a las fuerzas de adherencia entre líquido y sólido y la tensión superficial que se oponen a la gravedad. Como había hablado antes, las ondas se van a comportar de diferentes maneras cuando son producidas por un sismo o un terremoto debido al suelo. Aquí podemos ver que tenemos suelos arenosos, calizos, limosos, humíferos, arcillosos, pedregosos, de turba y salinos. Tipos de suelo para construir. Bueno, como ingenieros tenemos que saber diferenciar dónde es más óptimo o dónde es mejor edificar alguna construcción. Podemos ver que los suelos buenos pueden ser de grano grueso, grises, pesados, sin agua, estable y sin material orgánico. Y un suelo no apto para la construcción sería
que sea arcilloso o rojo, liviano, homogéneo, superficial, es decir, que mantenga agua, expansivo, disperso, que pueda colapsar, como aquí en Honduras, en los cerros. Entramos a la parte de aparatos para detectar los sismos. Tenemos que un aparato muy conocido en nuestros tiempos, que aún se sigue utilizando, es el sismógrafo, que es un instrumento para medir terremotos o pequeños temblores provocados por los movimientos de las placas tectónicas. Fue inventado en 1842 por el físico escocés David Forbes. Este aparato en sus inicios consistía en un péndulo que por su masa permanecía inmóvil debido a la inercia, mientras todo a su alrededor se movía. Dicho péndulo llevaba un punzón que iba escribiendo en un rodillo de papel pautado en tiempo, de modo que al empezar la vibración se registraba el movimiento. Aquí podemos ver cómo se ve un sismógrafo actualmente. Otro aparato es el acelerograma. Es muy similar al sismógrafo. Puede referirse tanto a un sismógrafo de movimiento, fuertes como el acelerómetro de terremotos. Son normales, construidos en una caja autónoma y ahora suelen ser conectados de forma directa al Internet. Los acelerómetros se usan para monitorear estructuras de respuesta ante los terremotos. A veces, con los datos se computa un espectro de respuesta. Otros análisis son usados para mejorar el diseño de edificios o para ayudar a localizar estructuras importantes en áreas más seguras. Aquí tenemos cómo se verían los datos en un acelerograma y cómo se ve su desplazamiento en comparación uno con el otro. En la ingeniería civil utilizamos distintos materiales de uso diario, ya sea el cemento, viga de acero y bueno, ¿qué les puedo decir? Distintos materiales necesarios como la grava también, que es un componente esencial. Para cualquier construcción, los cimientos son la clave en la flexibilidad y aguante de los edificios. Cada suelo tiene una cimentación específica tanto en profundidad, forma y tamaño, por lo que es esencial un estudio del terreno previo a la construcción del inmueble. Una correcta actuación en este aspecto permite reducir las deformaciones y esfuerzos que sufrirá el edificio durante el sismo. ¿Cómo afecta dicho fenómeno a nivel industrial? Un fenómeno natural de gran magnitud como tal, que es un terremoto, lluvias o inundaciones, puede siempre causar un desastre. Pero la magnitud del desastre para una empresa puede variar en función del grado de preparación de esta. Un desastre ligado a un fenómeno natural puede causar diferentes tipos de daños a una empresa. Puede destruir, dañar severamente su local o locales de actividad, así como equipos y servicios internos. Nosotros en la ingeniería civil intentamos prever esto. Hablando un poco más, entraremos en la parte de la resonancia. La resonancia sísmica. Nosotros, al haber estudiado física y sus conceptos físicos, sabemos que cuando el periodo de vibración de la estructura y el periodo del suelo donde se apoya coinciden, los efectos sísmicos se amplifican. A este fenómeno se le conoce como resonancia, por lo que se puede evitar construyendo una estructura
con periodos que no coinciden con el del suelo. No todas las estructuras van a resonar de la misma forma con el mismo sismo o por el sismo. Van a ser afectadas dependiendo si el movimiento es rápido. Una estructura que es más alta puede no verse afectada, pero una estructura pequeña puede verse afectada porque puede entrar en resonancia y puede causar una destrucción en la misma. Bueno, ¿qué podemos concluir? Las reestructuraciones probaron ser efectivas y en 2 de los 3 casos mencionados, las estructuraciones redujeron sustancialmente los daños no estructurales. La reestructuración resulta rentable si se compara con las pérdidas sufridas durante sismos. Y por otro lado evitan el caos general, ya que se mantienen el servicio hospitalario durante la emergencia. Bueno, ¿qué más? No solo eso puede ser. Podemos resaltar también que la propiedad más importante de una onda sísmica son sus periodos, su frecuencia, cómo llegan a afectar las estructuras y cómo nosotros como ingenieros civiles debemos hacer nuestros respectivos estudios, lectura y ver el comportamiento de los suelos. Debido a esto sabemos que, como conclusión final, que la ingeniería civil y la ingeniería industrial van de la mano, junto con la física. La ingeniería industrial busca maneras de buscar cómo crear nuevas técnicas de construcción con nuestros materiales. Buscan darnos mejores materiales con mejor flexibilidad, intentando no volver nuestras estructuras tan rígidas en las cuales se puedan venir abajo, puedan destruirse. Un ejemplo, el puente de Tacoma. Si les gustó el video, gracias por venir, dejen su like, apóyenme y un saludito para todo el mundo. Gracias por verme.